Buenas noches. Con motivo de este 22 de noviembre, vamos a hablar del Club de Roma, una organización fundamental de la superélite y que marca los designios de la década en la que estamos. Vamos a verlo. Un homenaje 22 del 11 que remite el 22 al alfabeto hebreo, a la cábala, y el 11 número clave de la masonería, como dice Guénon, en el esoterismo de Dante, en su obra El esoterismo de Dante. 22 más 11 es 33. Vamos a hablar de este número. Está muy vinculado a esta temática. Este vídeo consideramos, sin ser presuntuosos, que va a constituir, por la batería de datos, un hito en la narrativa, al menos en el mundo hispanohablante, de todo el entramado doctrinal, los objetivos de la superélite en esta década, que en realidad son 11 años, 20-30, que deriva de ahí y de mucho atrás. Pero vamos a pararnos siguiendo uno de los capítulos de un libro fundamental para el entendimiento cabal de esta sinarquía, que es Freudo-Marxismo y Junguismo, nuestro libro que pueden encontrar en Amazon, al que remitimos encarecidamente. Este es el logo de organizaciones ocultistas que están detrás de todo esto. Y el libro fundamental del que vamos a hablar es La Primera Revolución Global, que es el informe del Club de Roma, el segundo informe del Club de Roma de 1991, durante el capítulo español del mismo, que en ese momento el director del club era nada más y nada menos que Díaz Ochleitner, presidente de la Casa Real, ministro del PSOE y directivo de Prisa. Hablaremos de ello. Otro libro fundamental del que vamos a tratar es de Jürgen Habermas, el arquitecto, el gran fautor intelectual, filósofo, último miembro relevante de la Escuela de Frankfurt y el diseñador, en realidad, de la Constitución Europea que aprobó Giscard d'Estaing, masón de grado 33, esta Constitución Europea, y su leitmotiv, el patriotismo constitucional, fue diseñado por este artífice, este artificiero de la Escuela de Frankfurt, que en este libro fundamental del que hablaremos, Ciencia y Técnica como Ideología, se nos muestra como un maltusiano, un tecnócrata que glosa a otro libro de 1967, del que hablaremos también a continuación, del fundador del Instituto Hudson, del Instituto Hudson, satélite de Tavistock, de la organización con la Tau, símbolo con la Tau masónica, inspirada en Freud y en Adorno. El Instituto Hudson es fundado por Hermann Kahn, que es el militar que dio las razones geopolíticas y la justificación, entre comillas, intelectual para el genocidio nuclear, el holocausto de Hiroshima y Nagasaki. Él lo justificó. Tuvo el cuajo de justificar esta salvajada. Hablaremos de su libro hacia el año 2000, 33 años vista, que publicó en 1967. Pero el Club de Roma, que es el centro expositivo de este vídeo, su fundador real es David Rockefeller, a través de su fundación, la Fundación Rockefeller, y nominales son los cofundadores Aurelio Peccei, el capo que crea, uno de los directivos, mejor dicho, de la Fiat de Agnelli, y la crean en la Academia de los Linces, y el otro cofundador es el escocés Alexander King, que es, junto a Bertrand Schneider, el que edita este libro, que en realidad el segundo informe del Club de Roma. El primero es el de los límites del crecimiento, y este segundo informe es Coral, son unos autores de la élite que vamos a mencionar después. Ellos son los editores, y en la Academia de los Linces, que es la Academia de las Ciencias vinculada históricamente al Renacimiento, a la que pertenecieron los prominentes, míticos, legendarios personajes como Paolo Sarpi y Galileo. Remitimos, por cierto, respecto de Paolo Sarpi, a los vídeos que hizo sobre él el inefable Jorge Herrera y la conexión con el jesuitismo.
de todo este movimiento materialista cientificista, la conexión que tuvo. Bien, vamos a empezar. En la Academia de los Linces se funda el Club de Roma a instancias de David Rockefeller, el gran magnate de la logia 666 Rockefeller, fundador también del Consejo de Relaciones Exteriores capitaneado por Brzezinski, de la Trilateral y del Grupo Bilderberg. Y este directivo de la Fiat es su fundador nominal, pero el fundador real fue David Rockefeller. 1968 nos remite al mayo del 68, efectivamente, a la primera revolución sexual. No en vano el informe se llama La primera revolución global y remite a eso, entre otras cosas. De este libro saldrá toda la jerga que impera actualmente: desarrollo sostenible, crecimiento cero, sostenibilidad, calentamiento global, piensa globalmente, actúa localmente, ecofeminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta jerga, ética mundial, etcétera, sale de este libro, que es el laboratorio de ideas cuando la élite se reunía para establecer doctrina y hoja de ruta entre los mamporreros que obedecían siguana sus designios. 1968, aparte de remitirnos a la primera revolución global, es decir, la revolución sexual de París, nos remite también 33 años vista a, justamente, si hacen el cálculo, a 2001, que es el 11S, la entrada ritual y oficial en la era de Acuario y en el nuevo orden mundial, con su pistoletazo de entrada, que es ese ritual que fue el 11S, el derrumbe de las Torres Gemelas, los dos pórticos del templo masónico. Antes de esta obra, como habíamos dicho, de este informe y de la fundación del Club de Roma, se había creado en 1967 el libro del fundador del Instituto Hudson, Herman Kahn, año 2000, entre comillas, abro comillas, año 2000, un marco especulativo para los próximos 33 años, porque en efecto desde el 67 al 2000 hay 33 años, y del 68 al 2001 hay, pues, obviamente, 33 años también. El juego del 33, al que remitimos al principio del vídeo, 22 del 11, el número masónico 33, con el que juegan estas élites. El primer informe había sido el informe Meadows, los límites del crecimiento, que ya apuntala y que vamos a ir desarrollando el derrumbe del sistema capitalista con una crisis planificada para ir a un recambio lampedusiano, siguen con el poder en manos de las mismas élites. El contexto en el que se fragua esta organización, que para nosotros es la más decisiva de la élite, por encima de los citados Instituto Hudson, Tavistock y demás, porque está compuesto por las élites de las élites, es el contexto en el que nace, es el mayo 68, y previamente el debate que hubo entre el principal sucesor después de Jung, digamos, Marcuse, de Freud, el debate que hubo cuando Freud en 1929 publica El malestar de la cultura, y como respuesta a ese libro, en 1967 empieza a circular en Europa, se había publicado anteriormente en Estados Unidos, el libro del gran miembro de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse. Habermas también es el último gran representante, el último representante vivo actual de la Escuela de Frankfurt, freudo-marxista, y Marcuse en ese libro, Eros y civilización, coge el guante planteado por Freud en El malestar de la cultura. De todo esto hablamos en nuestro libro, Freudo-marxismo y Jungismo. Remitimos a él encarecidamente para tener un entendimiento cabal de estas cuestiones. Recoge el guante y le hace una enmienda a Freud diciéndole, para resumir, que se trata de justamente abolir el complejo de Edipo e ir a una sociedad pre-edipiana. El debate que se plantea Freud en su jerga psicoanalítica, El malestar de la cultura, su obra de cariz más filosófico, es el pesimismo, entre comillas, en el que se instaura Freud al ver que los deseos, el hedonismo, la pulsión de Eros, que denominan sus cartas Eros-Lucifer, no puede desarrollarse debido al complejo de Edipo, al principio de realidad,
al dominio de la civilización, y él se plantea la duda, él es pesimista en su respuesta, de si sería posible alguna vez una civilización que diera cabida a Eros, es decir, una civilización no edipiana, es decir, que no tenga que pasar por el aro del principio de castración, del principio de acomodación a la civilización, a la figura del padre, al principio de realidad, etcétera, utilizando toda la jerga psicoanalítica. Lo que hoy en día, de manera bruta y simple, se llama heteropatriarcado, y que en aquel momento también lo denominaban así, como el libro Los orígenes de la familia, propiedad privada de Engels, y todo se inspira en el libro de Bachofen, El matriarcado, Das Mutterrecht, ¿no? En el libro de Marcuse, Eros y civilización, se le hace una enmienda a Freud, después lo proseguiría Deleuze en su libro El antiedipo, justamente con un título muy significativo, El antiedipo de Deleuze, figura icónica y clave también de lo que sería posteriormente el 78. Hemos de decir que la Revolución del Mayo del 78 no leyó a Marcuse, lo leyó después. Después fue el intelectual de cabecera de todo este movimiento, en el que participaron los Foucault, los Cohn-Bendit, que eras parlamentario, europarlamentario de los Verdes, etcétera. Recordemos también este movimiento hizo aquel manifiesto de eliminar la edad de consentimiento sexual, que firmaron, entre otros, Foucault, Sartre y la pareja de Sartre, Simone de Beauvoir, que es la creadora de la ideología de género. Marcuse le hace una enmienda a Freud y le dice que sí que es posible, lo enuncia en el prólogo de su libro, una civilización no represiva. Así lo denomina Marcuse, instalado en California, a la que denominan algunos Californication, instalado allí, escapado del nazismo, y que luego sería uno de los directores de la OST, el antecedente de la CIA, para llevar a cabo la desnazificación. Otro de los agentes que participaron en este proceso de desnazificación fue el autor del Guardián entre el Centeno, Salinger, que también era de origen askenazi judío alemán, igual que Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, por cierto, era alumno universitario de Martin Heidegger, aunque tuvieron luego aquel pique sobre el Holocausto, que Heidegger habló también de la matanza, o sea, fue desafortunado en esta comparación Heidegger de la matanza industrial de gallos, lo comparó con el imperativo tecnocrático del mundo moderno, quitándole hierro a lo que fue Auschwitz, ¿no? Y se lo echó en cara a Marcuse, al margen de esa anécdota. Entonces, la propuesta de Marcuse es como la de Deleuze después, pero Marcuse en un sentido más místico, más de una naturaleza encantada, frente a la naturaleza descualificada, la naturaleza, no hay un en sí para Deleuze y para Foucault, pero sí que lo había, igual que para Habermas y Marcuse, que beben en la mística judía y protestante alemana. Luego vamos a ver unas citas de Habermas que diremos. Sí que había una mística, una necesidad para ellos de conciliar esta pulsión hedonista de Eros con una pseudo-espiritualidad, con comillas, y un encaje en la política, en la gran política. ¿Cómo es posible este encaje? Lo que plantea Marcuse es con la reunión de una manera positiva al servicio de esto, así lo entiende él, entre la técnica, la robótica y el placer, Eros, el principio del placer, el hedonismo. Esto Huxley también en su Mundo Feliz lo continúa, ¿no? Mundo Feliz, que por cierto es de 1929, el mismo año en que se publica El Maestra de la Cultura de Freud, ¿no? Anticipando al nazismo, por cierto. Anticipando al nazismo. Bueno, pues el Club de Roma nace en ese contexto de malestar. De hecho, los capítulos del informe de la Primera Revolución Global del Club de Roma, que esta obra es de 1991, pero hace mención a ese contexto en el prólogo que vamos a leer del jefe de la Casa Real Española, el presidente del capítulo en ese año del Club de Roma, ministro también con el PSOE y directivo de Prisa, que tuvo un escándalo, por cierto, del que salió absuelto porque siendo ministro, pues premió a su jefe de Prisa, Polanco, que había sido frente de Juventudes, otorgándole de una manera que parecía casi ad hoc digamos, los requisitos que se pedían para el material lectivo, solo los cumplía, curiosamente, su amigo y jefe Polanco, y por eso le adjudicaron a sus libros de texto Editorial Santillana, la editorial de Polanco, pues el único libro que cumplió los requisitos, ¿no? Parecía que crearon los requisitos
para que solo los pudiera cumplir su amigo, pero salió absuelto. Polanco, que era sefardita, igual que Botín, de Cantabria, de Santillana de Mar, igual que Botín, celebraba allí en Santillana de Mar los encuentros que luego han hecho Bilderberg también ahí, del Club de Roma, hacían ahí sus reuniones. Posiblemente durante el capítulo español de Dietrich Leitner, presidente de la Casa Real Española, se reunían ahí en Santillana de Mar auspiciados por el mismo Polanco, que fue un cabeza rapada del Frente de Juventudes, una organización neonazi entre los años finales de los años 70, principios de los 80. Bien, entonces continuamos. La cita que dice Hochlainer, para hacernos una idea de este contexto, presidente de la Casa Real Española y director del capítulo de aquel momento, que es rotativo, del Club de Roma, que recaía en España, y él era el presidente del Club de Roma en ese momento. El capítulo, como dicen ellos, con su jerga masónica, dice Díaz Hochlainer para referirse a esa jerga, para Ricardo Díaz Hochlainer, para referirse a ese contexto, perdón, abrimos comillas, esto está en el prólogo de este segundo informe del Club de Roma, la primera revolución global, y nos ubica el contexto en el que nace este segundo informe, y, perdón, el segundo informe nace en 1991, pero el contexto en el que nace el Club de Roma. Abrimos comillas y dice, el año 1968 fue el de la gran divisoria, porque marcó a la vez el apogeo y el final del largo periodo de posguerra en el que se produjo un rápido crecimiento. También fue un año de gran agitación social con la erupción de levantamientos estudiantiles en muchos países y otras manifestaciones de alienación y protesta contracultural. Fue en esa época, además, cuando comenzó a aparecer una conciencia pública general y clamorosamente expresada respecto de los problemas del medio ambiente. Tenemos comillas, aquí tenemos todo ese homenaje a Mayo 68 y toda esta jerga ecologista de cambio social, liberadora, etcétera, que inaugura todo este movimiento que ahora dicen woke y la nueva izquierda y demás, se fragua en este laboratorio de ideas, este think tank, mucho más que eso, que es el Club de Roma, basado en el freudomarxismo, y no lo decimos lo de freudomarxismo por decir, sino que los impulsores principales de este Club de Roma, David Rockefeller y Felipe de Edimburgo, marido ya fenecido de la reina Isabel, también fenecida, el padre del actual monarca de Inglaterra, el perennialista Carlos III, Felipe de Edimburgo y David Rockefeller son los grandes impulsores reales de este movimiento del Club de Roma, de esta organización, y ellos tenían una cosa en común, aparte de ser superélite. Tenían en común que las tías de ambos habían sido psicoanalizadas. La tía de David Rockefeller había sido psicoanalizada, Edith Rockefeller había sido psicoanalizada por Jung, el principal discípulo de Freud, y la tía y a su vez que era su nodriza de Felipe de Edimburgo, el marido de la reina de Inglaterra y padre del actual monarca de Inglaterra, Carlos III, Felipe de Edimburgo, que por cierto es familiar a través de su madre de Felipe VI, el Borbón español, el rey de España. Felipe de Edimburgo tenía una tía que también había sido psicoanalizada, pero en este caso directamente por Freud. Su tía era también su nodriza, descendiente de Napoleón, y era Marie Bonaparte. Marie Bonaparte fue la nodriza de Felipe de Edimburgo, había sido psicoanalizada por Freud y le inculcó toda esta doctrina freudomarxista de la que ella hacía gala, y Edith Rockefeller fue psicoanalizada por Jung y la gran financista Jung. Por esto, este movimiento del Club de Roma, lo veremos en este segundo informe de la primera revolución global, está totalmente inspirado no solo, como hemos dicho anteriormente, en Marcuse, sino en toda la doctrina marxista, freudiana, lo que en aquel momento en auge se denominaba freudomarxismo, por eso hemos titulado así nuestro libro, freudomarxismo y junguismo, donde damos una información exhaustiva de toda esta historia y mucho más. Es solo un capítulo de nuestro libro, lo que vamos a comentar ahora, una parte del capítulo además. Y el junguismo. El junguismo es, por eso, las dos patas ideológicas de todo este movimiento son el freudomarxismo y el junguismo. Todo este movimiento acuariano, el gran discípulo de Jung, es Miguel de Serrano, figura clave, obras como Los ovnis
de Hitler contra el nuevo orden mundial, en realidad para apuntalar el nuevo orden mundial en el 2030. Eso ya lo hemos comentado en otros vídeos. Queríamos leer una dedicatoria laudatoria que hace nada más y nada menos que Felipe de Edimburgo a este segundo informe del Club de Roma, la primera revolución global. Y Felipe de Edimburgo tiene el gesto de hacerles una dedicatoria laudatoria. Llama la atención que la flor y nata de la superélite, David Rockefeller, Felipe de Edimburgo, el presidente de la Casa Real, Dietrich Leitner, más los capitostes que vamos a mencionar después, Alén, al mayo 68, a una revuelta estudiantil, al socialismo, a la subversión, como si fueran ellos la avanzadilla perrofláutica. Es esperpéntico y paradójico que todo este movimiento de izquierdas, de nueva izquierda, con todas sus demandas supuestamente subversivas, anarquizantes, socializantes, sus impulsores sean la autocracia más extrema. Y sin exagerar, ni por asomo, el gran maestro de la masonería mundial es nada más y nada menos que Carlos III, el hijo de Felipe de Edimburgo. Felipe de Edimburgo dice precisamente en esta dedicación laudatoria, abrimos comillas, al segundo informe del Club de Roma, la primera revolución global que tenemos aquí. Primero, es una de editorial Círculo de Lectores, no sé si se puede encontrar hoy, está descatalogado, sacado de nuestra inmensa biblioteca. Dice Príncipe Felipe de Edimburgo, Duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel, ya fenecidos ambos, recientemente, por cierto, en el aniversario. Este es un mensaje a la conferencia del 20 aniversario del Club de Roma de París de 1988 y que utiliza también como encabezado laudatorio de esta publicación en 1991 del segundo informe del Club de Roma. Y dice así, abrimos comillas: ninguna generación ha acogido nunca con agrado a sus profetas y mucho menos a los que ponen de manifiesto las consecuencias del juicio erróneo y de la falta de previsión. El Club de Roma puede enorgullecerse de haber sido impopular durante los últimos 20 años. Yo espero que continúe siéndolo durante muchos años más, exponiendo los hechos desagradables y agitando la conciencia de los satisfechos de sí mismos y de los apáticos. Cerramos comillas. Curioso que este gran capo de cortes faraónicas hable de los satisfechos. Es como entre cínico, esperpéntico, grotesco, que den lecciones, que esta neftalina, este europeo, esta rancia aristocracia, este hijo de monarcas y padre de monarcas de la Gran Bretaña, hable, pase la cartilla a los satisfechos y hable de satisfacción. Él, como si fuera un eremita, ¿no? Pero fuera bromas, esta gente cree en lo que dice. Cree en lo que dice y sí que hay un servicio ideológico que se lo toman muy en serio. Vamos a proseguir. Vamos a leer también una cita precisamente de Rockefeller, David Rockefeller, que es el creador del Club de Roma. Después pasaremos a mencionarlo, digamos, lo que fue su precedente inmediato, en 1967, de este informe, el libro año 2000, un marco especulativo para los próximos 33 años, del fundador del Instituto Hudson, otra organización, grupo de poder clave, Herman Kahn, y lo que dice de él precisamente Habermas, el capitoste intelectual de la Unión Europea, creador intelectual de la Constitución Europea y último representante vivo actual de la Escuela de Frankfurt. Después pasaremos pues a mencionar ya, digamos, lo que fue el proyecto 1980. Les invitamos a que se queden, a que se suscriban, a que hipen el vídeo. Y después mencionaremos bueno, los puntos clave, bueno, cómo se fragua los personajes que forman parte, los miembros de esta redacción del segundo informe del Club de Roma, y finalmente los puntos clave, los objetivos
una serie de objetivos que vamos a ver hasta qué punto se están cumpliendo, que dice este informe, redactado por esta élite, luego diremos sus miembros, que deben cumplirse. Y veremos hasta qué punto se han cumplido. Vamos a leer lo que dice David Rockefeller para introducir al personaje, después pasamos al Instituto Hudson. David Rockefeller, en una entrevista, creo que es la única entrevista que ha concedido, dice en la revista Lecturas Francesas, abrimos comillas, habría sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si nosotros hubiésemos estado bajo el foco público durante estos años. Pero el mundo es ahora más desarrollado y está preparado para marchar hacia un gobierno mundial que nunca conocerá de nuevo la guerra, solo paz y prosperidad para toda la humanidad. La soberanía supranacional de una élite intelectual y financiera del mundo es ciertamente preferible a la autodeterminación nacional practicada en los pasados siglos. Cerramos comillas. Es decir, está a favor del imperialismo, niega el derecho a la soberanía, ley natural, inalienable de las comunidades políticas. Aunque, claro, tampoco precisa si él quiere hacer esto por persuasión o por la fuerza, ¿no? Es su ideal. El ideal de un imperio. Como ideal, si fuera por persuasión y por fuerza, no tendríamos en principio nada que objetar, porque ese es el objetivo también de la tradición primordial, unificar a la humanidad en un orden universal. Lo que pasa es que esto, primero, nunca debe ser forzado, y no parece que estén por la labor precisamente estas organizaciones y grupos de poder. Y segundo, ¿para qué, no? ¿Para qué este orden si es en servicio de la verdad, de la ley natural y del Islam en el que nosotros creemos o del respeto a la ley natural, de acuerdo? Pero si es para lo que ellos quieren implementar, que es lo que vamos a narrar, apaga y vámonos. El Instituto Hudson es creado por Herman Kahn. Es creado por Herman Kahn y en 1967 Herman Kahn, que es el que justificó, el militar que justificó el ataque de Hiroshima y Nagasaki con todo el cinismo del mundo, diciendo que era necesario, en 1967 escribe, año 2000, un marco especulativo para los próximos 33 años, repitiendo al simbolismo masónico. Este libro lo glosa dedicado al cumpleaños de Marcuse, en sus 70 cumpleaños, precisamente un año después, en 1968, el presidente, el director de la Escuela Frankfurt, el último, actualmente vivo, Jürgen Habermas, y glosa este libro de Herman Kahn, que mencionaremos. Pero antes, otra fecha numerológica clave. Si el libro de Herman Kahn del 67 son 33 años antes, que él lo subraya en su libro, del año 2000, el informe segundo del Club de Roma, la primera revolución global, son precisamente 33 años, otra vez el sello masónico, antes del 2001, que es el punto de partida del pistoletazo de la era de Acuario y del nuevo orden mundial con ese ritual que fue el 11, que por cierto el 11 se remite en el humanismo anglosajón 9-11 a la fecha judía del Tisha B'Av, que significa el 9º día del mes judío Ab, que es el 11º del calendario judío, y que no es por el judaísmo, sino por la secta de los sabateos franquistas los que lo celebran con profusión, haciendo toda clase de salvajadas, como se explica Schoen en su libro Las grandes tendencias de la mística judía, o La Cábala y su simbolismo, y otros libros que remitimos, que explicamos en nuestro libro Freud, Marxismo y Junguismo, que pueden adquirir en Amazon. Este libro de Herman Kahn, que fundó el Instituto Hudson, no lo habíamos dicho antes, en 1961. 1961 funda el Instituto Hudson, que es ligado, subsidiario del Instituto Tavistock, y que algunos dicen que fundó Adorno y que se inspira en Freud. Tiene el símbolo masónico de la Tau, de la T masónica. Año 2000 es su libro, 1967, año 2000, un marco para la especulación en los próximos 33 años. Él mismo menciona que median 33 años entre el 67 y el 2000, que para ellos es una fecha tan clave porque es el inicio de la era Acuario. En el 68, el informe del Club de Roma II, y después 2001, 33 años después, el 11, ¿no?
En el libro de Habermas, Jürgen Habermas, Ciencia y Técnica como Ideología, que pueden encontrar editorial Tecnos, en este libro dedicado a Marcuse en sus 70 cumpleaños, publicado en 1968, el mismo año que la Revolución Sexual Parisina, y el segundo informe del Club de Roma, y por cierto, el Club de Roma, perdón, el segundo informe es 1991, pero la fundación del Club de Roma en 1968, que se funda un mes antes del mayo del 68 francés, en abril de 1968, en la Academia del Lince por Aurelio Pachet y estancias de David Rockefeller. La sede del Club de Roma, simbólicamente, es Roma, evidentemente, en la Academia de los Linces, de Galileo y Paolo Serpi, que pertenecieron a la Academia de los Linces del Renacimiento, pero la sede oficial está en Suiza. La sede oficial está en Suiza, igual que la Orden de Malta y tantas organizaciones de la élite, ¿no? Davos, o organizaciones masónicas. La montaña mágica de Davos de Thomas Mann, habría que hablar de eso, ¿no? Es muy interesante. Bien, pues el Habermas, Jürgen Habermas, va a citar, si vamos a la página de nuestro libro, lo mencionamos, Freudomarxismo y Junguismo, Habermas en la página 104 de nuestro libro al que remitimos, menciona en profundidad, hace un comentario del libro de Hermann Kahn, fundador del Instituto Hudson, organización Grupo Poder clave en la oligarquía tecnocrática mundial, y dice, abrimos comillas, en su libro dedicado al cumpleaños de Marcuse, el segundo gran capitoste después del presidente Habermas, de la Escuela de Frankfurt, Escuela Freudo-Marxista, continuadora de Freud. Sus fundadores, entre sus fundadores, pues están Lucas y Adorno, el autor de la dialéctica de la Ilustración, ¿no? Donde ataca a la razón dominadora moderna y todo ese rollo, ¿no? Que es un libro interesante, por cierto, un libro muy interesante. Aquí encontramos que bueno, mencionábamos el libro azul de la masonería, que le marca una hoja de ruta a la Unión Europea de matrimonio sexual y toda esta historia, porque ahí está influidos también por este fautor intelectual de la Unión Europea, que es Jürgen Habermas. Que, por cierto, el diario El País ha mencionado a Habermas como en una lista de 10 personas que están entre los 10 intelectuales más prominentes y decisivos del siglo XXI, y uno de ellos es Jürgen Habermas, que todavía sigue vivo. El otro es Noah Harari. Noah Harari, el que dice que la ley natural no existe y solo existe el derecho a la fuerza, y promotor del transhumanismo. Transhumanismo que, por cierto, se encuentra en este libelo del fundador del Instituto Hudson, Hermann Kahn, y que glosa Habermas en este otro libelo, ciencia y técnica como ideología, tecnocrático, matusiano, freudo-marxista, ligado a la mística judía, como vamos a ver ahora, sabateo franquista, no al judaísmo ortodoxo. Abrimos comillas y citamos lo que dice Jürgen Habermas del libro que hemos mencionado de Hermann Kahn, hace el año 2000. Abrimos comillas, lo que dice Jürgen Habermas. Este pronóstico indica un ámbito de futuras oportunidades de disociar el comportamiento humano de un sistema de normas vinculadas a la gramática de los juegos del lenguaje e integrarlo en lugar de eso en sistemas autorregulados del tipo hombre-máquina por medio de una influencia psicológica inmediata. Las manipulaciones psicotécnicas del conocimiento pueden ya hoy eludir el rodeo que pasa por la interiorización de unas normas susceptibles de reflexión. Las intervenciones biotécnicas en el mecanismo de reacción endocrino y sobre todo las intervenciones en la transmisión genética de las informaciones hereditarias podrían mañana penetrar más profundamente en el comportamiento. Entonces, las viejas zonas de la conciencia desarrolladas en la comunicación en el lenguaje ordinario tendrían que secarse por completo. A este nivel de la técnica humana, si pudiera hablarse del fin de las manipulaciones psicológicas en un sentido parecido a como hoy se habla del fin de las ideologías políticas,
quedaría superado el extrañamiento natural, el rezagamiento incontrolado del marco institucional, pero la autosubjetivación del hombre se habría convertido en un extrañamiento planificado, una cosificación, una alineación planificada. Los hombres harían su historia con voluntad, pero no con conciencia. Lleva sus últimas consecuencias en forma de utopía negativa, los supuestos de la conciencia tecnocrática, y que en este sentido apunta a una línea evolutiva que se perfila bajo el suave dominio de la ciencia y de la técnica como ideología, que da título a su libro. Seguimos. Pero este proceso de despliegue de las fuerzas productivas solo podría convertirse en un potencial de liberación. Hacemos un paréntesis. Es decir, él está vendiéndonos, reconoce los riesgos, reconoce la cosificación y alineación del ser humano que supone aplicar la técnica a la interioridad de la conciencia. Es que estamos hablando ya del pionero del transhumanismo. Por eso lo cita El País junto a Harari en los 10 más influyentes del siglo XXI. Está hablando ya no de la técnica al mundo exterior, de hacer colonizaciones y demás, sino la técnica ya dentro de nosotros mismos. Y claro, él esto no lo puede vender así en crudo, va reconociendo sus complicaciones y tal, contra la conciencia y demás, pero dice, cuidado, que te lo vende, que dice que hay una posibilidad en que esto podría no ser tan preocupante. Nos lo dice a continuación. Pero este proceso de despliegue de las fuerzas productivas solo podría convertirse en un potencial de liberación a condición de que no sustituya a la racionalización en el otro nivel. La racionalización a nivel del marco institucional solo puede realizarse en el medio de la interacción lingüísticamente mediada misma, consiguiendo que la comunicación se vea libre de las restricciones a las que está sometida. Y a continuación, el autor especifica, decimos en nuestro libro, de qué modo sería posible poner el desarrollo de los supuestos tecnocráticos al servicio de la liberación hedonista, que es el cuento de Marcuse, por eso dedicado a su cumpleaños, 70 cumpleaños. En el 78, justo en la primera revolución global, que da título al segundo informe del Club de Roma, que es la revolución sexual de París del mayo 78, que luego, a posteriori, no en el momento no lo conocían, pero a posteriori, el libro de Eros y Civilización de Marcuse se convirtió en el libro de cabecera de esta revolución. Abrimos comillas y dice Habermas, ¿cómo sería posible conciliar el hedonismo con esta imposición tecnocrática transhumanista? Lo dice a continuación, abrimos comillas. La discusión pública sin restricciones y sin coacciones, una comunicación de formación de la voluntad colectiva, pues una racionalización de las normas sociales vendría entonces caracterizada por un decreciente grado de represión, lo que a nivel de las estructuras de la personalidad elevaría la tolerancia frente a los conflictos de rol. Dotaría a los individuos de una emancipación más amplia y de una progresiva individuación. El aumento de las fuerzas productivas no coincide con las intenciones de una vida feliz, pero sí que puede servirla. Cerramos comillas. Recuerda lo del mundo feliz de Huxley en versión negativa y en versión buenista utópica, lo que nos vende Jürgen Habermas. Pero Jürgen Habermas hace también un inventario de los hallazgos del libro de Kahn, el fundador del Instituto Hudson, el inventario que vamos a leer a continuación. Es un listado de lo que propone, ¿no? En la página 105 de nuestro libro, Marxismo y Yoguismo, leemos tal listado de propuestas que 33 años vista, en 1967, el fundador del Instituto Hudson, el Hermann Kahn, al que glosa como a Marcuse Habermas, dice Kahn. Unas acertadas predicciones sobre lo que cree que serán los principales descubrimientos, la mayoría de tipo tecnológico, en el año 2000. O sea, a partir del año 2000, ¿dónde estamos ahora? Dice, entre estos predice el descubrimiento de tecnologías que posibiliten el control mental, técnicas educativas y de propaganda que influyan en el comportamiento humano público y privado, nuevas y variadas drogas que posibiliten el control de la fatiga, la relajación y que alteren la personalidad y la percepción o que fomenten fantasías. La creación de pautas de conducta, la posibilidad de cambio de sexo. Esto menciona Hermann Kahn en su libro. Habermas es el que enumera esta lista de hallazgos de la razón instrumental, comenta entusiasta su posibilidad futura.
como acabamos de ver. Para él, abrirían una ocasión para liberar a la humanidad de condicionamientos naturalistas y tradicionales. El poder tecnológico podría, en efecto, utilizarse en servicio de una emancipación humana. El hombre podría disponer de la técnica para diseñar con mayor dominio y autonomía, respeto a naturaleza y tradición, su propia existencia. Como afirmaba Marcuse, que era el proyecto de su libro Eros y civilización, que es el proyecto de una civilización no represiva. Una civilización no represiva y que tiene en su encabezado una cita contra las religiones que valdría, de un autor anglosajón, que valdría citar. Marcuse, en respuesta al malestar de la cultura de Freud, en Eros y civilización, si la encontramos, si no, no es necesaria. Bueno, sí, ya la hemos encontrado. Abrimos comillas. Propongo en este libro la noción de una sublimación no represiva. Los impulsos sexuales, sin perder su energía erótica, trascienden el sujeto inmediato y erotizan las relaciones no eróticas y antieróticas entre los individuos y entre ellos y su medio ambiente. Es decir, superar el complejo Edipo, un ideal de ir a una civilización pre-edipiana, no edipiana, como el antiedipo de Deleuze. La cita del otro autor que él menciona, bueno, no es necesaria. Y ahora vamos a mencionar otra cita de Jürgen Habermas, también en Ciencia y Técnica como Ideología, que puede encontrar en Tecnos. Aquí hace mención también a Marcuse y su conexión espiritual con la mística judía, es decir, con la cábala franquista sabatea, de la que hablamos largo y tendido en nuestro libro, Freudo-marxismo y junguismo, que está en Amazon. Aquí, donde se desarrolla esta doctrina de manera exhaustiva y su conexión con la política histórica desde su fundación en 1777 en los hermanos asiáticos, inspirados en la cábala sabatea de Sebi, continuados por Jacob Frank. Abrimos comillas lo que dice Habermas, de nuevo. No cabría pensar en una emancipación sin una revolución de la ciencia y técnica mismas. En algunos pasajes, Marcuse casi no se resiste a la tentación de enlazar esta idea de una nueva ciencia con la promesa familiar en la mística judía y protestante de una resurrección de la naturaleza caída. Nos remite, cerramos con bien, nos remite también a el plan de reintegración de los seres en la obra de Martínez Pasquali. Este vídeo pues, que hicimos sobre el vídeo de Joseph de Maistre. Este vídeo que estamos realizando constituye un hito de batería de datos como lo han sido este de Joseph de Maistre y el de Alfred Rosenberg, a los que remitimos también, para los que quieren informarse todas estas cuestiones conspirativas y vinculadas con la élite y el cábala, ¿no? La oligarquía en inglés, que con este juego de palabras que también remite a la cábala. Pero por último vamos a leer otra cita por si no queda alguna duda de cuáles son las intenciones y a lo que se vincula Jürgen Habermas, uno de los 10 más influyentes intelectuales del siglo XXI, según el diario El País, en la lista que confeccionó. Otro de ellos es Harari. Dice Habermas en un artículo que escribió, en un libro que escribió en 1985, dice: abrimos comillas, yo tengo un motivo que guía mis pensamientos y una intuición fundamental. Esta se remonta a tradiciones religiosas, por ejemplo, de la mística protestante y judía, y también a Schelling. El pensamiento que configura el motivo es la reconciliación de la modernidad consigo mismo desgarrada. La intuición procede del ámbito de la relación con los otros. Bien, queríamos decir también unas cosas del 15M, 15M, que se basa en el 68, en mayo del 68, y uno de sus impulsores del 15M, Stefan Hessel, fue participante del mayo del 68, con su lema Indignaos, ¿no? El 15M remite al 11, ¿no? 15 del 5, 15 son 6, más 5, 11. Pero además fue en 2011 que vuelve a remitir al 11, 11, ese portal del 11, y a su vez el 2 es otro 11, 11, con por cierto la triple K del Ku Klux Klan, que es la 11ª letra del alfabeto anglosajón. 11 de 2011, 2, 11, y el 15M, 6 y 5, es 11, es decir, el 33 de nuevo, el 33 masónico. Queríamos ahora pasar al siguiente apartado de este vídeo que vamos improvisando, disculpen. Pasamos después de estas citas de Habermas, de Instituto Hudson,
vamos a hacer mención de otro siguiente paso, que cuando publica el primer informe del Club de Roma, ahora se habla tanto de todo esto que fue la reconversión de Felipe González, que pagaba las empresas para largarse, y la deslocalización en China de toda la industria europea y occidental. Todo esto fue diseñado en algo que se llamaba la desintegración planificada por principalmente la administración Carver, y uno de los ministros de la administración Carver de Estados Unidos, que era Cyrus Vance, Baines, el mismo apellido que el vicepresidente de Trump actual, pero no son familia en principio. Este Cyrus Vance fue el diseñador del proyecto 1980, que responde al primer informe del Club de Roma, coge el guante del primer informe del Club de Roma, los límites del crecimiento de la señora Meadow, y este informe 1980, que se va realizando, fue escrito en 1975, después de que Donella Meadows en 1972 hiciera el primer informe del Club de Roma, los límites del crecimiento, habla de ecosocialismo, feminismo y toda esta monserga, ecologismo, y toda, el informe del Club de Roma ya genera toda esta jerga en la que estamos ahora, calentamiento global, desarrollo sostenible, crecimiento cero, piensa globalmente, actúa localmente, que es un lema del 15M luego, por cierto, que repitieron el lema que aparece dentro del informe, de este segundo informe del Club de Roma, la primera revolución global. Bien, entonces en 1980, el 1980 Project, cuyo capo es Cyrus Vance, ministro de Carver, que Carver también es el que hace el Global 2000 Report, es otro proyecto de las élites a instancia del Club de Roma. El primero, el proyecto 1980, escrito en 1975, es un proyecto escrito en 1975, que es obra de prominentes miembros de grupos de poder pertenecientes al Consejo de Relaciones Exteriores. Consejo de Relaciones Exteriores, cuyo presidente, fundado por David Rockefeller, y cuyo presidente era Brzezinski, el autor del Gran Tablero Mundial y de otros libros, que tenía una cita en uno de sus libros, no el de Gran Tablero Mundial, en otro de se está creando una humanidad cada vez más sin objetivos, cerramos comillas, ¿no? La citamos en nuestro libro también. Pues en 1975 estas organizaciones, estos grupos de poder, de los que estaba Brzezinski, a instancias de Cyrus Vance y de Carver, a su vez a instancias del Club de Roma, elaboran un proyecto que consta de 33 libros, otra vez, de nuevo, el número masónico que se va repitiendo a lo largo de este vídeo, ¿no? 33 libros. Fue realizado por un consejo del que formaba parte el trilateralista Brzezinski y también miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Todo esto organizaciones fundadas por David Rockefeller, el mismo que funda el Club de Roma. El segundo, el Global 2000 Report, de la administración Carver también, fue realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el año 2000. Bien, el informe del proyecto 1980, compuesto de 33 libros, uno de ellos, por cierto, de Bertrand Russell, tiene un precedente que es precisamente una obra de 1951 de Bertrand Russell, El impacto de la ciencia en la sociedad, siguiendo también toda esta estela freudo-marxista. Bertrand Russell, este Lord que fundó la Fundación para la Paz, Bertrand Russell, ligada al Club de Roma, pues ya pone las líneas maestras, que luego sería después, en 1962, los límites del crecimiento de la señora Donella Meadows, y después, siguiendo este guión malthusiano, ecologista, este proyecto en 1980. 1980 nos dice Fred Hirsch, miembro de la Fabiana London School of Economics, fundada por Rothschild, y que es la directora de la revista The Economist, que también dueño Rothschild, escribió con otros autores, Fred Hirsch, Alternativas al desorden monetario. Todo esto se encuentra en nuestro libro, Freudo-marxismo y Junguismo, de manera exhaustiva. Hirsch fue citado por Volcker en su discurso de toma de posesión de la Reserva Federal en 1978. Volcker dirigió la Reserva Federal en 1978
y anunciaba en su discurso las líneas maestras de su política, que es esta desintegración planificada, que es la línea maestra del proyecto 1980, desindustrializar Occidente. Entonces, en su libro, Hirsch propone llevar a cabo crisis económicas planificadas, controladas, mediante crisis energéticas, corte del grifo del crédito, políticas de austeridad, que lleven al ansiado crecimiento cero o a lo que algunos llaman crecimiento negativo. Esto ya se ha visto esta jerga luego, sobre todo a partir de la primera crisis de 2009, que creemos que va a ser la primera crisis antes de la crisis final del capitalismo, de la que hablaba Marx. El investigador estadounidense Richard Freeman desvela pues, el objetivo de la desintegración controlada. Abrimos comillas. El objetivo de esta política era servir de piedra angular para un gran cambio político en Estados Unidos. El objetivo estaba en el nivel de la economía mundial con efectos destructivos para la economía estadounidense. Cerramos comillas por si queda alguna duda de este plan diseñado por el proyecto 1980 a instancias del Club de Roma. Paul Volcker, presidente en 1938 de la Reserva Federal, lo reconoce, citando a Hirsch. Si encontramos la cita de Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, y que se le encomendó implementar el plan de 1980 Project, Volcker reconoció que, abrimos comillas, la cita de Volcker, de Volcker sería en inglés, no es apellido alemán, aunque sí que lo sea de origen, abrimos comillas, la desintegración controlada de la economía es un objetivo legítimo de la década de 1980. Cerramos comillas. El otro proyecto que hemos mencionado, el Global 2000 Report, de unas 1000 páginas, fue firmado por el presidente Carter y en él se ensalzan las políticas malthusianas y ecologistas de control demográfico, planificación de la natalidad y sostenibilidad ecológica, es decir, las doctrinas que ya se encontraban en los 33 volúmenes del proyecto de 1980. Carter se encargó de seguir, presidente Carter se encargó de seguir la hoja de ruta marcada por este magno informe y el Global 2000 Report, entre otras cosas, se atemoriza a la población con amenazas de tipo crecimiento, esta jerga, crecimiento insostenible, escasez de agua, contaminación y otros infundios que ya han calado en la opinión pública, a través de la opinión publicada. Nos recuerda a qué cosas, pues a todo esto que empezó en 2020, ¿no? Entre otras cosas. Claro, esto del malthusianismo, que se encuentra en la obra que hemos mencionado en 1951 de Russell y en la obra de Meadows, Los límites del crecimiento, el malthusianismo nos remite a la Liga Malthusiana, el propio Malthus, un materialista, darwinista, racista, etc. La Liga Malthusiana, su presidenta fue nada más y nada menos que Annie Besant, la capitoste de la Sociedad Teosófica después de Madame Blavatsky. Y Annie Besant, en una cita que menciona en un congreso de librepensadores celebrado en Bruselas en 1880, Besant afirmó que los objetivos de la Liga Malthusiana eran, abrimos comillas, propagar el ateísmo, el republicanismo, el sepelio civil, la abolición de la Cámara de los Pares y el sistema de propiedad aún vigente. Cerramos comillas. Alguien dirá, ¿y cómo puede ser que esto sea promovido por la monarquía británica, todo este movimiento, si el malthusianismo se supone, según la Besant, que defiende el republicanismo? No hay contradicción, porque el objetivo es crear un imperio mundial con un gran monarca mundial, un imperator, en la jerga de estos grupos ocultistas. En ese sentido, pues serían abolidas del resto de monarquías, porque este es el plan, la hoja de ruta de estas élites. Lo hemos mencionado en otros vídeos. Hablando de la sociedad teosófica, Alice Bailey, la autora de La exteriorización de la jerarquía, donde habla claramente de la aparición de la gente de Shambhala y Agartha, como lo hiciera Nicolas Roerich en Sobre la Shambhala, lo hemos mencionado en otros vídeos, o como hiciera Ossendowski en su libro Dioses, Hombres y Bestias, donde habla de la carta que le entregaron los lamas de parte del rey del mundo de Shambhala, de que esta exteriorización de la jerarquía, precisamente, como título del libro de Alice Bailey, sería da la fecha, ese documento de los lamas de Mongolia, la fecha de 2029. 2029 sería esa tan ansiada exteriorización de la jerarquía, es decir, en la combinación de la Agenda 30, que tanto encaja con, lo vamos a ver, los puntos del Club de Roma. Entonces, Alice Bailey, de la Sociedad Teosófica, crea la editorial Lucifer Trust,
que luego cambió este nombre a Lucis Trust para disimular el satanismo, como por cierto hizo Rockefeller con su logia 666, que no le cambió el nombre, pero la llevó a las afueras de Estados Unidos, que tenía un Prometeo en el portal, ¿no? Entonces, esta organización, esta editorial, Lucifer Trust, que cambió el nombre por el escándalo a Lucis Trust, fue financiada, atención, por el que fuera presidente del Banco Mundial, esa conexión entre alta finanza y esoterismo, ministro de Defensa americano y miembro de la Fundación Rockefeller, y creemos el director de la Fundación Rockefeller en aquel momento, que era nada más y nada menos que Robert McNamara. Robert McNamara, la Fundación Rockefeller, vuelve a aparecer, esta vez detrás del teosofismo y del satanismo de Lucifer Trust de Alice Bailey, continuadora de la Annie Besant, la capitoste del malthusianismo. Otro de los ingredientes del Club de Roma y de estos grupos de poder, hemos dicho, el freudo-marxismo. Marx, no en vano, Marx trabajó para los Rothschild, como los fabianos de la London School of Economics, marxistas, también trabajaban para los Rothschild. Freud se relacionó con el fabianismo a través de su psicoanalizada, la princesa Marie Bonaparte, la tía de Felipe de Edimburgo, y relacionándose con H.G. Wells, el autor de La conspiración abierta, y de la logia Binay Birt, de la que formaba parte. Todo esto lo hablamos en extenso en nuestro libro, ¿no? Pero otro dato interesante es que la Besant, la presidenta de la Liga Malthusiana y capitoste de la Sociedad Teosófica después de la Blavatsky, la Besant trabajó con el yerno de Marx, el doctor Abelin, del cual era amante y emparejada. El yerno de Marx, Abelin, era el amante de la Besant, precisamente. Bien, y ella trabajaba con él. Ahora vamos a mencionar, avanzando, al punto de los miembros componentes del Club de Roma. Los miembros componentes del Club de Roma. Y después pasaremos a los puntos, a los objetivos del segundo informe, la primera revolución global del Club de Roma. Bien, el informe del Club de Roma, vamos a mencionar quiénes son el consejo que redacta este informe, del segundo informe del Club de Roma de 1991, bajo la directriz de Díaz Osleitner, el jefe de la Casa Real Española, que era el director del capítulo en ese momento, del Club de Roma, el director del Club de Roma en ese momento. El informe del Club de Roma, la primera erupción global, fue publicado en 1991. El informe fue redactado por un consejo de 17 miembros del Club de Roma. Y vamos a ver la florinata, si hemos mencionado hasta ahora a David Rockefeller, el directivo de la Fiat, Pechey y el Felipe de Edimburgo. Ahora vamos al jefe de la Casa Real, Díaz Osleitner. Vamos a seguir mencionando esta florinata que redactan este informe, este proyecto. 17 miembros. Entre ellos se encuentran, entre algunos de estos 17 miembros, el cofundador, Alexander King, del Club de Roma, su cofundador junto a Pechey, quien fundó el Club de Roma Instancias de Rockefeller, junto a Aurelio Pechey, presidente de la empresa automovilística Fiat, de Agnelli, y de la informática Olivetti. La Olivetti también era el director, pero Agnelli el capo de la Fiat y el dueño de Olivetti era Aurelio Pechey, segundo cofundador del Club de Roma Instancias de Rockefeller, junto a Alexander King. Otro de los miembros, de estos 17 miembros que redactan este proyecto, este segundo informe del Club de Roma, esta hoja de ruta, es el expresidente de Colombia, Misael Pastrana, el presidente de la empresa Thomson Informática y Tecnología, André Dansin, el presidente de la UNIDO, el egipcio Ibrahim Helmi Abdelrahman, un mexicano que estudió en la de Rothschild y Fabiana London School of Economics, que dirige la revista de Economist, Víctor Urquidi, un ministro de Comercio de Argelia, la Yashi Yaker, un ministro de Stalin, Adam Schaff, posteriormente este ministro stalinista, seguidor del filósofo de la religión Kolakowski, un candidato regente a la monarquía india, Karan Singh, y el presidente de la Casa Real Española, Ricardo Díaz Osleitner. Esto es Gauche Divine, la izquierda divina, la Gauche Divine,
o lo que llaman también en la calle el pijo progre, ¿no? Pijo progre, y lo demás son zarandajas. Esto es la gauche divine y lo demás son zarandajas. Pero además, este informe, como habíamos mencionado anteriormente, va precedido por una cita laudatoria en 1988 al Club de Roma, de nada más y nada menos que del príncipe Felipe de Edimburgo. Apaga y vámonos, ¿no? Lo más ganado de la aristocracia mundial, de la jet set, de la farándula, de la política y de los negocios, de la élite y de la autocracia, se dedica a impartir lecciones contra los satisfechos, lecciones antisistema. Es sobrecogedoramente grotesco, hilarante, insólito y siniestro, ¿no? Qué ejercicio de cinismo, podríamos decir, aunque se lo toman en serio, se toman en serio este proyecto. Vamos a desglosar los puntos. No olvidemos que los impulsores, Felipe de Edimburgo y David Rockefeller, tienen en común que sus tías fueron psicoanalizadas. La primera, la de David Rockefeller, Edith Rockefeller, por Jung, el principal discípulo, antes que lo fuera Marcuse, o sea, el principal, auténtico, genuino discípulo de Freud, y por el mismo Freud, Marie Bonaparte, la tía de Felipe de Edimburgo, que fue su nodriza, además, inoculándole estas doctrinas freudo-marxistas, ¿no? Otro de los participantes que estaba aquí, de estos 17 integrantes que redactan el Club de Roma, es un ucraniano que era el presidente de la fraternidad de origen teosofista, porque está vinculado a los Scout, que vienen de la Sociedad Teosófica, organizaciones de montaña, los famosos Scout, que es llamada Demonios del Bosque, que en ucraniano se dice Libosichorny. El nombre, bueno, Gran Tribu de los Demonios del Bosque, es esta organización Scout excursionista que fue fundada en 1922, vuelve a remitirse este símbolo cabalístico del alfabeto hebreo, 22, y además, en 1922. Pero es que además la organización Scout de Ucrania, vinculada a la Sociedad Teosófica, fue fundada nada más y nada menos que en 1911, que remite al guarismo 911, del que habíamos hecho mención al principio de este vídeo. Era de la región de Galicia, igual que Freud, por cierto, este presidente de esta organización de los demonios del bosque ucraniana, de Scouts, de la misma región que era Freud y de la misma que era Jacob Frank, por cierto, y de la que se supone que era Nietzsche cuando apela a sus orígenes polacos que quién sabe si pudieran ser franquistas, ¿no? Él habla de esta tribu aria persa, ahora no recuerdo el nombre, que la aristocracia polaca remite a ella sus orígenes, ¿no? Bien, pues Galicia pues, es la patria de Jacob Frank, de Freud, que era jasídico, de una familia jasídica, y del que hemos mencionado en nuestro libro, hablamos largo y entendido de Freud, su vínculo, como muestra el autor judío también, David Bakan, Freud y la tradición mística judía, que está en francés, no está traducido en español. Lo hemos listado en el material bibliográfico de nuestro libro, Freudo-marxismo y Jungismo. Ahí muestra sus conexiones y luego en una carta que escribió en 1960 como un rabino encontró el Zohar en la biblioteca personal de Freud. Después de una discusión acerca del libro de Freud, Moisés y el monoteísmo, escrito sobre el monoteísmo, que este rabino le reprochó a Freud un antisemitismo, del que hace gala, por cierto, esta herejía sabateo-franquista, ¿no? Está ligada en sus orígenes la Organización Mundial de Movimientos Scout a la Sociedad Teosófica, por cierto. Este miembro del Consejo del Club de Roma, uno de los redactores, este ucraniano es de un apellido impronunciable que no podemos pronunciar, Haul Sim, impronunciable para nosotros. Entonces fue fundada en Galicia, su organización Patria de Jacob Frank, en 1911. Si vemos el informe, el segundo informe, haciendo mención a mayo 68 y a los desafíos que ellos plantean de los límites del crecimiento, de pasar, de reciclar, resetear el sistema y pasar de un capitalismo a una economía planificada, esta desintegración planificada, que era el plan de la Reserva Federal, del proyecto 1980, siguiendo la hoja de ruta del primer informe, el de los límites del crecimiento. En este segundo informe se entra ya de lleno en ello y lo plantea siguiendo un esquema idéntico que dio la casualidad cuando acabamos nuestro libro de Freudo-marxismo y Jungismo, que nos encontramos en una feria de libro, nuestro libro Freudo-marxismo y Jungismo, nos encontramos en una feria de libro justamente este ejemplar,
de Círculo de Lectores, que está catalogado la primera revolución global, el segundo informe del Club de Roma. Y ahí vimos la confirmación por esta sincronía, esta señal de lo alto que nos envía esta sincronía, que quiere decir algo, que es que habíamos dispuesto la organización, la estrategia discursiva de nuestro libro era la misma que la del informe del Club de Roma, la primera revolución global. La misma estrategia. Nosotros lo planteábamos como emancipación pendiente y emancipación consumada. Son las dos partes de nuestro libro, freudo-marxismo y junguismo. Emancipación pendiente son los retos que se plantean a través del malestar de la cultura de Freud y que Marcuse continúa con Eros y civilización, y emancipación consumada, la segunda parte de nuestro libro, donde se halla, por cierto, el capítulo sobre el Club de Roma, ahí como con la tecnocracia y con un Estado mundial, una religión mundial, etcétera, etcétera, y con el ocultismo, una religión mundial, el plan de exteriorización intraterrestre de los genios de esta contrajerarquía, pues puede conciliarse esta emancipación pendiente con una emancipación consumada. Lo curioso es que la disposición del informe del Club de Roma es exactamente la misma. La primera parte se llama problemática y la segunda parte del informe del Club de Roma se llama resolútica. En problemática habla de lo mismo que nosotros, es decir, de lo planteado por Freud en El malestar de la cultura, de cómo le coge el guante Marcuse en Eros y civilización, cómo hay un malestar económico, malestar sexual, malestar religioso, que canaliza en protestas estudiantiles como el mayo 68, etcétera, etcétera, y las promesas incumplidas de la Ilustración y de todos estos revolucionarios que no han podido llevarse a la práctica, y esta problemática es el primer planteamiento de la primera parte del libro. Pero en la segunda parte del libro, que también vuelve a coincidir con nuestra segunda parte, que llamamos emancipación consumada, ellos lo llaman resolútica, y el contenido también, no solo la disposición y el encuadre, el contenido también es el mismo, que es ya una apuesta total, el contenido, por el freudo-marxismo y el junguismo, exactamente como el título de nuestro libro, Freudo-marxismo y junguismo, bajalonado de citas de freudianas, marxistas, marcusianas y de Jung, lo vamos a citar, que aparece mencionado en el libro como proyecto de una nueva religión mundial, el segundo informe, la primera revolución global del Club de Roma. Que la disposición y el contenido, la estructura y el contenido de este informe fuera idéntico a nuestro libro Freudo-marxismo y junguismo fue para nosotros una sincronía, una señal de que estábamos apuntando bien, de que estaba bien tirado lo que estábamos viendo. Por eso volvemos a encarecidamente a recomendar que se hagan con nuestro libro. No lo decimos porque sea nuestro, sino porque constituye un hito, un entendimiento cabal, exhaustivo, como no se ha hecho hasta donde nos alcanza en el mundo hispanohablante, sintético y además con un colofón filosófico. Se dota de una metafísica del trabajador de Jung para darle una razón y también una posibilidad de salida a este leviatán, a este laberinto en el que nos encontramos. Es una obra de tipo histórico, político y filosófico también, ¿no? Lo que estamos hablando en este vídeo es una pequeña parte de uno de los capítulos de este libro. Pues bien, en la resolútica, la segunda parte del informe del Club de Roma, es donde se van mencionando punto a punto. Le pido que se quede porque esta es la parte fundamental de este vídeo y lo que nos lleva al presente. Punto a punto los objetivos del Club de Roma trazados en este proyecto, en este segundo informe del Club de Roma. Y vamos a enumerar estos objetivos. Luego saquen ustedes las conclusiones si se están cumpliendo o no. Mencionaremos también la cita de Jung que menciona el segundo informe del Club de Roma, más una cita de un familiar del sobrino de David Rockefeller en el Parlamento de Estados Unidos. Y con esto zanjaremos el vídeo para no superar la media hora o no llegar a la media hora. Empezamos con la batería de objetivos que se traza el segundo informe del Club de Roma. Habíamos dicho que con la propuesta pesimista, entre comillas, desde su óptica de buscar un mundo feliz distópico, en realidad, pero para ellos utópico, Freud simula no verlo, simula que queda lejos, lamenta, ¿no?, como ese personaje inglés y como que cita Marcuse en su Eros y civilización, no recordamos la cita ahora, pero que en la película de Salò de Pasolini vuelve a aparecer uno de los tres jerarcas fascistas, se retuerce de dolor diciendo: por culpa de la religión, cuánto placer perdido.
que parece que es un refrito de una frase que se encuentra en Marqués de Sade en su obra, su única obra filosófica, La filosofía en el tocador, ¿no? Bien, pues el primer punto, que está vinculado al movimiento federalista mundial, el Club de Roma, primer punto es eliminar los estados-nación y pasar a una estructura que vaya de lo local a lo global directamente. Y hablan textualmente, literalmente, una red mundial local. Esto encaja con el movimiento federalista mundial vinculado a la ONU. Esto explica también la voluntad de la desintegración controlada que socava los cimientos de los estados-nación, sometiéndoles a graves crisis, la cita que habíamos mencionado de David Rockefeller en esa entrevista de lecturas francesas anteriormente. Y llama la atención de modo grotesco cómo el lema de los indignados del 15M, que se las dan de defensores de los humildes, ha sido tomado literalmente de las consignas del Club de Roma. El lema de los indignados del 15M es piensa globalmente, actúa localmente, que es expresión literal que se acuña por primera vez en la historia justamente en este informe, segundo informe del Club de Roma, la primera revolución global. Ahí se acuña esa expresión, piensa globalmente, actúa localmente, así como otras expresiones de la jerga de la nueva izquierda, sostenibilidad, ecosocialismo, decrecimiento, etcétera. Por cierto, lo de crecimiento también lo utilizan los nazis de la derecha alternativa, que se han imbuido también de esta jerga porque son los woke de derechas. Segundo punto, de los objetivos que en la Resolútica se traza el informe Cruz de Roma para pasar del malestar, para pasar de la problemática, para pasar de lo que mencionamos en nuestro libro Emancipación Pendiente a una emancipación consumada y cumplir el objetivo de este sueño distópico comunista de abundancia, comunismo sexual y demás. Segundo punto, hacer del mundo una familia única. Hacer del mundo una familia única, página 292 de la editorial del Círculo de Lectores, segundo informe del Club de Roma. Tercer punto, promover la transparencia de la gestión pública. Esta hoja de ruta ya está siendo reclamada por Wikileaks y Anonymous, por cierto, organización de Anonymous que jaleó la primavera árabe y el 15M, que fue creada por un miembro de la cienciología, que es una secta que proviene de una escisión de la Otto de Crowley, que a su vez la Otto de Crowley, como está en sus estatutos, viene de las Fratres Lucis, que es la continuación de los hermanos asiáticos, es decir, de la colonial transmisión de la cábala sabateo-franquista. El gran maestro de los hermanos asiáticos era el sobrino de Jacob Frank, precisamente, Moses Dubrovka. Tom Cruise, el protagonista de Los ojos bien cerrados de Kubrick, era precisamente película que habla de la vía a mano izquierda, y que tiene una parte interesante desde esta óptica esotérica, más allá, por eso quizá acabaron con él, porque él critica en esa película a toda esta revolución sexual y la quiere llevar a otro terreno que es la sexualidad ritual. Sería interesante hacer un vídeo sobre esta temática en una clave espiritual, ¿no? Por eso, si se fijan, lo dejamos caer ahí, no pasa nunca la línea, el protagonista de esa película, de la fornicación, a pesar de que se acerca, ¿no? Esto sería una especie de vía a mano izquierda. Lo dejamos ahí. Bueno, pues en España la defensora del pueblo pidió en su momento, con el respaldo de la casta política, hacer que la mala gestión económica constituyera un delito. Aquí aparece el Partido Pirata en Alemania, este populismo de cara a la galería, por supuesto, de perseguir la corrupción. Por ejemplo, a Strauss-Kahn le hicieron toda una campaña, etcétera. Es un paripé por la pátina de populismo que se quieren dar estas élites de cara al futuro, de cara a este proyecto del nuevo orden mundial, ¿no? Cuarto punto, crear unos valores colectivos, que nos remite a Hans Kung, de la teología de la liberación, vinculado al jesuitismo, etcétera, ¿no? Ecumenista, teólogo ecumenista. Quinto punto, control de la población mediante la propagación de anticonceptivos. Es otro punto que aparece en el informe. En concreto, en la página 197, de Editorial Círculo de Lectores. Sexto punto, control del mercado. Curioso, ¿no? Que aparentemente unos empresarios y gerifaltes, magnates, hablen de control del mercado. Socialistas. Esto ya se está insinuando a partir de la crisis económica del 2009 y como vimos incluso antes por parte del multimillonario gurú antisistema, entre comillas, Soros, vinculado al fabianismo, que citamos en nuestro libro, porque el marxismo-yuguismo ha hablado de esta necesidad de planificar la economía, que es otro de los objetivos del proyecto de 1980, del malthusianismo. Le remitimos a una obra interesante, que no es un autor de nuestra cuerda, es un liberal,
Hayek, El camino de servidumbre, donde habla de todo este mundo anglosajón, fabiano, que apoyó tanto al sovietismo, a la URSS, como a los nazis y todas estas ideologías malthusianas, fabianas, antinatalistas, contra el crecimiento de la población, etcétera, nos narra el origen ideológico y elitista de estos grupos, ¿no? London School of Economics, etcétera, que vienen a acabar pues, el Club de Roma y la Agenda 30, ¿no? Constitución de nuevas éticas, punto séptimo. Punto octavo, fomentar la espiritualidad frente al capitalismo. Interesante este punto, a tenor del discurso luciferino New Age del Club de Roma y de las citas hindúes, taoístas, chamánicas y sufíes malinterpretadas que jalonan el informe, como una de Omar Khayyam, pues puede presumirse que se trata del tipo de espiritualidad perennialista, falsamente ecuménica, en realidad homologadora y teísta, abstracta, de una divinidad como energía, de Teilhard de Chardin, tan caro a este jesuita, tan caro al maoísmo y a la nueva era. Una espiritualidad, pseudo-espiritualidad pagana, neutra, como la que nos narra Guénon en su gran obra Teosofismo, Historia de la pseudo-religión. Y se cita, el noveno punto, se cita de manera elogiosa a Jung como el portaestandarte de todo este movimiento, de todo este proyecto. Contamos la cita de Jung, que vamos a citar entera, vale la pena, en la página 270 del informe, editorial Círculo de Lectores. Así ensalzan a Jung estos 17 capítulos. Abrimos comillas. Por encima de culturas, y fíjense, el cariz y raigambre masónica y luciferina de la cita. Abrimos comillas. Por encima de culturas, religiones y filosofías, existe en los seres humanos una sed de libertad, la aspiración de vencer los propios límites, la búsqueda de un más allá que parece inasible y que a menudo queda innombrado. La experiencia ha demostrado que ninguna dictadura, ninguna violencia, ninguna restricción han conseguido jamás borrar por completo del corazón del hombre esta búsqueda, a menudo invisible y apasionada, que brota constantemente del inconsciente colectivo analizado por Carl Gustav Jung. Cerramos comillas. Inconsciente colectivo que le revelara por primera vez a Miguel de Serrano, su más caro discípulo y el único del cual prologó una obra literaria, Jung. Remitimos al libro El Círculo Hermético, obra genial que, por cierto, leía Miller, el autor del Trópico de Cáncer. Esta obra de Miguel de Serrano, El Círculo Hermético. Jung ahí le reconoce que estos arquetipos del inconsciente colectivo son a lo que él se refiere como los dioses de la antigüedad, entre ellos en la obra de El Cristo-Ario, de este autor estadounidense junguiano, nos explica que Filemón era una de esas entidades, en realidad genios, como lo denomina el Islam, que era el maestro de Jung. Esta entidad, Filemón, de la que nos labra el autor del Richard Noll, el autor estadounidense de origen alemán, El Cristo-Ario. Es una monografía sobre Jung. Interesante también el Círculo Eranos, al que le dedicamos un capítulo, al que remitimos en nuestro libro Marxismo y Junguismo para ver todo este proyecto de nueva religión, etc. Y la vinculación entre Jung y el sabateísmo franquista. Que, por cierto, la primera academia junguiana de América la crea un sabateo franquista, un judío sabateo franquista que era James Kills, crea la primera academia junguiana de América. Y su discípulo es otro rabino, Jacob Leib, que restaura la Cábala Dogme sabateo franquista. Tiene una web donde habla de esto y sitúa a Jung y a Ramakrishna, que participó su discípulo Vivekananda en el Parlamento de las Religiones con la Blavatsky, que conoció, por cierto, en persona a Pike, y participó Vivekananda. Y nos lo cuenta también esto, entre otros, Guénon en su libro Teosofismo, Historia de una pseudo-religión. Noveno punto, fomentar una ética mundial, es lo mismo que dice el teólogo de la liberación, el comunista Hans Kung, una ética mundial. Y décimo punto, que puede ser una guinda, dice, se propone el control de los medios de comunicación, o sea, la rehabilitación de la censura, y se aboga por limitar la libertad de expresión de las agencias de información. Hoja de ruta que, por cierto, había mencionado Cebrián, del diario El País, no en vano el Grupo Prisa, como mencioné al principio, está muy vinculado al Club de Roma. Pues directivo del Grupo Prisa era el director del Club de Roma, el jefe de la Casa Real, Dietrich Hochleitner.
el que premió, bueno, porque era el único que cumplía los requisitos para que los libros de texto del capo del Grupo Prisa, Polanco, fueran los que adquiriera y homologara Educación, los únicos a los que le adjudicó, porque era el único, qué casualidad, que cumplía los requisitos establecidos por Díaz Leitner, ministro de Educación, para que fueran libros de texto del circuito educativo oficial. Por cierto, que en Santillana de Mar realizaban sus reuniones Bilderberg y el Club de Roma, ¿no? Santillana de Mar, de donde era oriundo el sefardita polaco, ¿no? Que no tiene nada que ver con el judaísmo. Esta gente ya ve que están en otras historias, ¿no? Están en otras historias muy alejadas. La cita de este sobrino de David Rockefeller, que es Jay Rockefeller, en el Congreso americano, que, de esta dinastía del fundador de la Standard Oil. Por cierto, la tía, a su vez la tía de David Rockefeller, lo repetimos, Edith Rockefeller, hablamos de ello en nuestro libro, fue psicoanalizada por Jung y fue la que financió a Jung en Harvard y la que creó los institutos jungianos en Europa, Instituto Jungiano de Zúrich, gracias a su pastizal, ¿no? La cita de este sobrino de David Rockefeller, Jay Rockefeller, dice: hubiese sido mejor que nunca hubiesen inventado Internet. Hubiese sido mejor que nunca hubiese inventado Internet. Por una parte, y muchos no lo saben, de la hoja de ruta de estas élites del Club de Roma, con recortar la información y también, ciertamente, recortar la tecnología que se les ha ido de las manos un poco hasta que ya ha cumplido su propósito. Esto con los algoritmos y con tal ya lo están consiguiendo. Y todos los puntos que hemos nombrado, juzguen ustedes mismos si los están consiguiendo o no. Otro siniestro punto, el 11º, quizá el más siniestro y con el que vamos a zanjar esta batería de puntos, se encuentra pues en la página 274, lo pueden consultar, remitimos ahí, Editorial Club de Roma, la primera opción global, que es el segundo informe del Consejo al Club de Roma, informe del Consejo al Club de Roma, de 17 miembros del Consejo. Este último punto, 11º punto, aboga por una de la Resolútica, que es implementar una ética, abrimos comillas, una ética de la vida ejemplificada por la ingeniería genética. Una ética de la vida ejemplificada por la ingeniería genética. Ingeniería genética, al lado de ética, produce escalofríos. Transhumanismo, son los pioneros del transhumanismo. Decimos en nuestro libro, zozobra produce ponerse a pensar qué entienden Rockefeller y sus compinches, es decir, el ministro de Stalin, Adam Schaff, el satanista ucraniano de los demonios del bosque de apellido impronunciable, de la organización Scout, creada por Rockefeller y el tío mismo, qué entiende esta gente, esta jarca, por ingeniería genética. Y además ética, ¿no? Con cinismo, ¿no? Hemos mencionado en nuestro libro una carta de Freud donde habla de esto, ¿no? Que es muy interesante. Cabría mencionarla para ya zanjar este vídeo. Bueno, aquí tenemos toda esta retórica de la muerte digna. Ya empezaban ellos a hablar de esto, del rollo de la eutanasia, todo este rollo malthusiano, ingeniería genética, etcétera. Lo habíamos mencionado al principio de Habermas. Y bueno, si ya estos 11 puntos los decimos ahora rápidamente, para resumirlos y que queden claros, pues lo que son, ¿no? Así, dichos de golpe, pues se entiende mejor. Vamos a decirlo rápidamente, los 11 puntos, y luego citaremos esa cita de Freud en una de sus cartas que habla de este último punto 11º. Vamos a decirlo rápido. Primer punto, eliminar los estados-nación y pasar a un federalismo mundial. Bajo el lema, piensa globalmente, actúa localmente. Segundo punto, hacer del mundo una familia única. Tercer punto, promover la transparencia de la gestión política y el fin de la corrupción. Cuarto punto, crear unos valores colectivos. Quinto punto, control de la población mediante la propagación de anticonceptivos. Sexto punto, control del mercado, economía planificada, fin del capitalismo. Séptimo punto, construcción de nuevas éticas. Octavo punto, fomentar la espiritualidad frente al capitalismo. Lo de Rosalía ahora está en auge, por cierto. Y Jung, el junguismo, por cierto, y todo. Todo esto es la nueva era, los extraterrestres, que ahora estamos en 2029, proyecto Blue Beam, que para mí va a ser real. Esto es otro tema, ¿eh? Mucha gente cree que va, como el que hizo lo del proyecto, el teórico del proyecto Blue Beam, que va a ser una farsa, una escenografía. Yo creo que un proyecto de siglos no lo dejan al albur de la suerte y esto lo tienen preparado. Estas entidades, la gente lo sepa o no, existen y, como dice el libro de Alice Bailey, esta dirección de la jerarquía, las quieren presentar en sociedad.
No va a ser en plan rueda de prensa, porque estas entidades no se manifiestan así, pero sí con un canalizador, como en la antigüedad los idólatras hacían, una estatua, un obelisco, como la película de Kubrick, Odisea en Espacio, 2001, por cierto, simbolismo con la inauguración de la nueva era y el 11S, un obelisco, una piedra ritual, una estatua, un robot, una ingeniería artificial, una IA. La IA es perfecta para actuar de canalizador. Siempre estas entidades buscan, no pueden presentarse directamente a los humanos, salvo casos muy específicos, no les gusta exteriorizarse así, pero sí que lo hacen a través de mediaciones en las que se sienten más seguros, y ahí sí que podría hacerse en plan rueda de prensa utilizando uno de estos soportes, ¿no? Una estatua, un robot, una IA que en realidad fuera el canalizador de estas entidades. Entidades demoníacas, ¿no? Y un décimo punto, ahora he perdido el listado, pero es igual. Siguiente punto, fomentar una ética mundial. Otro punto, control de los medios de comunicación. Y el punto definitivo, ingeniería genética, es decir, el transhumanismo. Culminamos este vídeo para no superar la hora y media con la cita de Freud en una carta, se encuentra editorial Bruguera, epistolario de Sigmund Freud. Él cita una obra que no nos consta que exista y luego hemos buscado el Evangelio de la Felicidad, hemos buscado toda esta obra y parece que era un cantante. O sea, la conclusión que sacamos aquí es que Freud se saca de la manga, que es una excusa para sacar el tema. Una excusa para sacar el tema, se saca de la manga un interlocutor y una obra, se saca de la manga un interlocutor y una obra que no existen y que encima se está riendo nosotros porque es un cantante, ese supuesto autor, que no consta que escribía nunca ningún libro. Y bueno, así él tiene la excusa, lo hace mucho, nos lo explica esto Strauss, ¿no? Leo Strauss, que Spinoza y otros autores pues hacían esta cosa, ¿no? De una excusa para sacar de la manga un tema, para introducirlo así disimuladamente, ¿no? Como que no se note que hay una intención ahí precisa de sacarlo, ¿no? Bien, el texto de Jung, de Freud, perdón, el texto de Freud. Disculpen, que lo encontramos en nuestro libro, Freudomarxismo y Junguismo. Con esto vamos a dejar el vídeo. Suscríbanse, por favor, al canal para poder mantener la difusión de estas temáticas. Si no, no será posible, no será posible. Esto necesita una continuidad que, a fin de cuentas, el esfuerzo de tiempo y de acopio de información requiere de ese soporte para poder continuarse, ¿no? Claro, pues, de momento, hasta que no lleguemos a los 1000 suscriptores, pues todo esto lo estamos haciendo de gratis, ¿no? Este esfuerzo, ¿no? Bueno, vale la pena para aclararse ustedes y nosotros mismos y dejar esto ahí para que cada uno medite y siga el hilo conductor que nosotros exponemos, y si quieren consultar nuestro libro, pues ahí lo tienen, ¿no? Hemos encontrado la carta, está en nuestro libro Freudomarxismo y Junguismo, página 297, lo pueden encontrar en editorial Bruguera, epistolario de Sigmund Freud, en la carta número 237 que envía a este personaje que él se crea de la nada, al parecer, que no existió, que es Richard Dear Bennett, que en realidad era un cantante y no consta que fuera otra cosa, y no consta que este libro exista, lo hemos buscado y no hay manera. Gospel of Living, el Evangelio de la Vida. Tan caro, por cierto, esta jerga a Nietzsche y a Jacob Frank, al saloteo franquista, pues en esta carta, que se supone que remite a este personaje amigo invisible, a este personaje inexistente, Freud le responde y, como dijera el malestar de la cultura, se muestra pesimista, porque lo que se supone que se plantea en ese libro es esta utopía de comunismo sexual, panacea, comunismo económico, abundancia, etc. Y Freud se muestra pesimista de que la civilización no lo va a permitir, las pulsiones humanas posesivas, egoístas, el impulso de propiedad, todo lo que él vincula en su jerga psicoanalítica con frente al principio de placer, el principio de realidad, ¿no? Y frente a la pulsión de placer, que él llama Eros Lucifer en sus cartas, la pulsión de muerte, todo esto en el libro de Eros y Civilización,
Precisamente Marcuse recoge esa jerga, eros es esto otro, el principio del placer, y civilización, el principio de realidad, que también lo llama Marcuse eros y thanatos, eros y muerte, ¿no? Freud lo vincula a religiones, por cierto, lo de thanatos, lo del principio de realidad, al padre, al patriarcado, a las religiones, a lo espiritual que él quiere erradicar. Marcuse, en cambio, igual que Jung, no quiere erradicarlo, sino reconvertirlo en una espiritualidad, igual que Habermas, compatible con este hedonismo, con esta revolución sexual y todo este proyecto de mayo del 68 y del Club de Roma, fundado en abril del 68, precisamente. Pues Freud dice, es siniestro, lo que dice es siniestro, dice Freud, abrimos comillas, los medios empleados para controlar la fertilidad humana distan aún de ser perfectos, en el sentido de que no pueden evitar el nacimiento de consecuencias psicológicas dañinas. Cerramos comillas, se refiere al aborto. Recuerda mucho a lo que decía Habermas en su libro de Ciencia y Técnica como ideología, este palo y zanahoria, ¿no? De reconociendo que es crudo esto, pero luego va diciendo que va dejando, él dijo, yo he puesto los cimientos para que sean otros los que construyan las catedrales. Es una de las expresiones de Freud, que se comparó con el diablo, por cierto, también. Y que Bacán insinúa que hubo algo de un pacto. Bueno, lo dejamos ahí. Pero parece que Freud apunta más alto, hacia una eugenesia que prevenga del nacimiento de enfermos mentales. Y sigue Freud, abrimos comillas. Ni ha de combatirse la ignorancia ni el prejuicio, ya que, abrimos paréntesis, ya que para Freud, como mostró en el Malestar de la Cultura, eso sería una batalla perdida. O sea, Freud es, entre comillas, pesimista desde esta óptica, desde este satanismo que ellos quieren implementar. O sea, que no vale la pena luchar contra las resistencias humanas a este proyecto, resistencias instintivas, naturales, sentido de familia, sentido de celos, sentido de posesividad, que serían escollos para este proyecto transhumanista, transnatural, trans, en definitiva. Y Freud dice, no perdamos el tiempo peleándonos con esta gente. Dice, no ha de combatirse, él lo llama ignorancia y prejuicio. Y dice Freud, ni tampoco la tentativa de incrementar el control humano sobre la naturaleza. Atención, dice que no ha de combatirse a los que se resisten a esto, pero que tampoco ha de combatirse a los que sí que están en ese proyecto de incrementar el control humano sobre la naturaleza que ellos quieren modificar y destruir la naturaleza, la creación. En este plan gnóstico, maniqueo, cátaro aplicado a la ingeniería social. Seguimos. Cualquiera que no sea, dice Freud, cualquiera que no sea lo suficientemente ciego y que no posea una epidermis lo bastante dura para participar en experimentos políticos, tomando como sujeto a las masas humanas, no debe forzarse a sí mismo a hacerlo. Abrimos paréntesis. Qué crudeza lo que dice Freud aquí. Qué directo, qué crudeza, qué cinismo. Parece un personaje de la película de Saló. O sea que hay que superar una epidermis moral, una superestructura, como dice él, como dice Marx, y él también él lo llama super-yo, Marx superestructura. Si los que no puedan superar esto, esta epidermis moral, este principio de realidad, pues que no se esfuercen a sí mismos a hacerlo. Pero mire lo que añade ahora, y mire lo duro que dice de experimentos políticos sobre las masas humanas. Había citado antes al aborto, a la eugenesia, y continúa diciendo Freud. Por otra parte, es quizá justo, esa idea de justicia que él tiene, por otra parte, es quizá justo, dice Freud, abrimos comillas, por otra parte, es quizá justo que existan tales hombres de acción, de aquellos que no permiten que su camino se vea obstaculizado por los escrúpulos y la compasión. Cerramos comillas. Brutal, ¿no? Aquí abre la puerta Freud a el optimismo, entre comillas, de que el plan, si hay gente con suficiente estómago de experimentar esas nuevas sensaciones e imponerle a la masa esas nuevas sensaciones, con suficiente estómago, adelante, ¿no? Da capo, como diría Nietzsche, de cabeza, de cabeza. Freud no puede ser más claro. Los escrúpulos, la compasión, la epidermis moral, como lo llama él con esa displicencia, la epidermis moral, las capas superpuestas de la civilización, el super-yo, la sangre en las venas, las vísceras. Quien sea capaz de deshacerse de tales entelequias, que diría él, como diría un libre pensador progresista, puede pasar a experimentar control humano sobre la naturaleza, experimentar felonías y nuevas sensaciones sobre las masas humanas, objeto de sus experimentos.
¿A qué experimentos políticos sobre las masas se refería Freud, el que era el gurú del Instituto Tavistock? Bueno, pues Freud se refiere a la ingeniería social, la que teorizaría y pondría en la práctica en el Instituto Tavistock, que él inspiró, y posteriormente el Instituto Hudson o el Club de Roma. Si H.G. Wells, el autor de La conspiración abierta, hizo campaña en Inglaterra, en Gran Bretaña, para que le dieran nacionalidad británica a Freud, era su íntimo amigo. Marie Bonaparte, también la nodriza de Felipe de Edimburgo, fue psicoanalizada por Freud, y Freud ya vivía en Malfels Garden, que le regaló ese palacete, se lo regaló precisamente Marie Bonaparte, vivía ahí en el cuadre de la City de Londres. Pues este personaje, H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, que es un primer experimento que el cineasta Orson Welles, del mismo apellido que el otro Wells, en aquel experimento sociológico de radio sobre una invasión extraterrestre, fue la primera prueba de un ensayo Blue Beam, que fue bastante trágico, por cierto. Y claro, este personaje en su otro libro, el H.G. Wells, no el cineasta, sino el autor de La Guerra de los Mundos, en su otra obra, La conspiración abierta, con portadas masónicas azules, pues habla claramente, si citamos la cita, y este era el íntimo amigo de Freud y el que pedía que le dieran nacionalidad, nos podemos hacer una idea de qué consiste este proyecto que Freud disimula ser pesimista, pero que, como él dijo, otros construirían la catedral. Vinieron después los Marcuse, los Otto Gross y los Jung como sus principales discípulos. Otto Gross, otro personaje que tiene su interés increíble, le hemos hablado mucho de él en nuestro libro, Freud, Marxismo y Junguismo. Vamos a culminar con el colofón, que es la cita de H.G. Wells en su libro La conspiración abierta, con lo que es el objetivo final del Club de Roma y la Agenda 30 en la que estamos, que ha de culminar en 2029 con esta esterilización de la jerarquía. Dice H.G. Wells en su libro La conspiración abierta, abrimos comillas, H.G. Wells, La conspiración abierta, publicada en 1922. El 22 vuelve a aparecer. Estamos en el 22 del 11, 33. Abrimos comillas. El mundo político de la conspiración abierta debe debilitar, borrar, incorporar y reemplazar a los gobiernos existentes. El carácter de la conspiración abierta será entonces mostrado claramente. Será una religión mundial. Esta gran masa confusa y asimilatoria de grupos y sociedades intentará sin duda y obviamente tragarse a toda la población del mundo y convertirse en una nueva comunidad humana. La tarea inmediata ante todo el mundo, un Estado global planificado. Está apareciendo en miles de puntos de luz, pero generaciones de propaganda y educación puede que tengan que venir antes. Cerramos comillas. Con esto lo hemos dicho todo, no puede ser más claro. Saquen sus conclusiones, investiguen, suscríbanse, háganse con nuestro libro. Cualquier duda, consulta, nos lo pueden remitir, comentarios o al email de la descripción. Este material que hemos puesto a su disposición constituye un hito inédito en la historia de la exposición sintética de la conspiración en el mundo hispanohablante. Muchas gracias y perdonen si parece presuntuoso, pero es así. Muchísimas gracias. Buenos días, queridos amigos. Buenas noches, perdón.